Bueno, hola amigos de Video X en este sábado 17 de noviembre del 2019. Empezamos este programa con una noticia en donde la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, acaba de lanzar un decreto supremo en el cual ha llamado mucho la atención en redes sociales. Como lo dice el título, se viralizó en redes sociales el decreto firmado por Yanine Áñez sobre la actuación de las Fuerzas Armadas sobre los conflictos que están sucediendo acá en Bolivia. Y bueno, leamos un poquito de lo que nos dice. Hay una fotografía que podemos tener acá, que es una imagen de lo que es el decreto supremo, en el cual dentro de los artículos más importantes está el artículo número 3, en donde dice que el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 11 y 12 del Código Penal, de la Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal. Esto ha llamado bastante la atención porque resulta de que las Fuerzas Armadas han estado en estos conflictos que se han suscitado en estos días, antes de la renuncia y después de la renuncia de Evo Morales. Mucha gente se preguntaba qué es lo que ha sucedido con las Fuerzas Armadas. Recordemos que hay un antecedente ya en el año 2003 en donde las Fuerzas Armadas tuvieron una participación en donde hubo muchos muertos, los cuales fueron después enjuiciados y metidos a la cárcel. Y mucha gente se preguntaba qué es lo que pasaba con las Fuerzas Armadas, pues la explicación está justamente en este decreto. Las Fuerzas Armadas no quisieron meterse en los conflictos que han sucedido en estos días porque obviamente necesitaban un respaldo para que ellos después en algún juicio para adelante puedan alegar y puedan defenderse de alguna manera, porque ya había habido un precedente ya en el 2003, ¿no? Con respecto a esto, el CIDH revela que el gobierno de Áñez libera de culpa penal a los militares que frenan protestas. Es algo también que ha salido ya el día de hoy en La Razón, en donde nos dice justamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el decreto aprobado por el gobierno de Yanine Áñez y calificó de grave el contenido de la norma. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la vigencia en Bolivia del decreto 4078 o 4078 aprobado por el gobierno de Yanine Áñez y que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan protestas en apoyo a Evo Morales. El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de los derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar la violación de los derechos humanos, advierten el organismo aún en un mensaje de cuenta de Twitter. Entonces, obviamente los militares no han estado tal vez metiéndose muy a fondo esto. Recordemos de que la policía en algún momento fue rebasada por los conflictos y al final, después de mucha insistencia, de la senadora en ese momento, Yanine Áñez, y del comandante general de la policía, pudieron ya después apoyar, ¿no? Pero
como se decía, ellos no iban a utilizar las armas. Ya con este decreto que acaba de lanzar la presidenta, entonces ya ellos ya pueden actuar según la proporción de la situación, lo que esté pasando en ese momento. O sea, es una forma, un respaldo que tienen esto para futuros juicios los militares, ¿no? Bueno, a ver, recordemos algo que ha sucedido ya. Este es un antecedente que obviamente ha marcado bastante en las Fuerzas Armadas, porque justamente esto nos muestra el por qué las Fuerzas Armadas no habrían estado participando, no habían salido a las calles, porque ya había un antecedente. A ver, veamos lo que tenemos en esta noticia, que nos dice que el fallo contra 5 exmilitares del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes fueron condenados a penas de 10 a 15 años por la masacre de octubre, generó un precedente negativo sobre el obedecer órdenes de autoridades políticas en caso de conmoción interna o conflictos sociales. Exmilitares como el senador opositor y excomandante del ejército Marcelo Antezana consideraron que la sentencia del caso de Octubre Negro es un nefasto precedente porque criminaliza la acción constitucional de las Fuerzas Armadas y advirtió que ahora los altos mandos militares lo pensarán 2 veces antes de obedecer una orden del presidente del Estado. Antezana, después de conocer el fallo, dijo al portal de noticias NAN estar apenado por la sentencia de 10 a 15 años de cárcel impuesta a los jefes de alto mando militar del 2003, consecuencia de un proceso que, en su criterio, fue llevado con una sola parte, donde los acusados enfrentaron un juicio sin contradecir con los otros actores que recibieron amnistía, cuando lo ideal hubiera sido que el proceso se desarrolle con ambas partes. En su criterio se sancionó a la parte más débil, buscando chivos expiatorios para dar gusto a la exigencia de sus víctimas y algunos movimientos sociales, ¿no? Bueno, acá justamente habla de cómo los militares que estaban en ese entonces en el conflicto de Octubre Negro del 2003 fueron enjuiciados de 10 a 15 años y obviamente la parte política, los que eran, por ejemplo, en ese entonces el ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y el presidente en ese entonces Gonzalo Sánchez de Lozada, obviamente no habían escapado de este juicio. Entonces, obviamente, este decreto es algo que los militares estaban esperando, porque esto obviamente los libera de absolutamente, no sé si de culpa, pero de alguna manera obviamente les da una garantía en la cual ellos pueden alegar a futuro si tuvieran algún juicio con respecto a lo que suceda de aquí para adelante, ¿no? Como dice, el decreto va a ser la fuerza en proporción o lo que sucede en ese momento. O sea, es como una especie de que yo tuve que matar o en defensa propia o algo así se podría entender más o menos este decreto, porque es un decreto que lo sacó la presidenta interina Yanine Áñez, ¿no? ¿Qué más les quería comentar? Bueno, básicamente eso explica por qué los militares no salieron en su momento. Pero, ¿qué vendría a ser un decreto supremo para la gente que tal vez no está muy enterada o tal vez hay una pequeña confusión? Acá tenemos más o menos una explicación de lo que vendría a ser un decreto supremo. En el orden de la aplicación de las normas jurídicas se rigen en la siguiente jerarquía. Primero tendríamos lo que es la Constitución Política del Estado, que vendría a ser el marco constitucional en el cual se rige todo el país. Luego de eso tenemos lo que son las leyes y los tratados internacionales como segundo. Como tercero tendríamos los decretos supremos y los decretos reglamentarios. Estaríamos en el orden de jerarquía, estaríamos en la tercera, ¿no? En la tercera parte de importancia en el orden de jerarquías que tendríamos. Luego de eso tenemos las disposiciones departamentales, regionales y municipales, y en la quinta tendríamos las normas de carácter
administrativo. Esa más o menos sería el orden jerárquico que tendríamos de las normas jurídicas dentro del país. Entonces, el decreto supremo fue lanzado por la presidenta y es algo que justamente los militares estaban esperando, porque eso es una garantía para futuros juicios. Si tuvieran que levantarse contra los militares, porque ellos ya escarmentaron de alguna manera en el 2003, y creo que esa fue la razón principal por la cual el comandante en ese entonces, William Calimán, ¿no? El comandante en ese entonces de las Fuerzas Armadas, indicó que no le sugirió al presidente que renunciara, justamente tal vez porque no tenía ese decreto, estaban esperando tal vez ese decreto, porque eso obviamente les garantiza una defensa a futuro con un decreto que el presidente o la presidenta en este caso les podría dar, ¿no? Y ya lo ha dado, ya lo tienen, y ahora ya se han pronunciado, ¿no? Ya se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo ha alertado sobre algo grave. Esto es algo grave que está sucediendo, porque se podría decir que ya tienen carta o luz verde para poder defenderse. O sea, eso ya va a ser un poquito más complicado en un juicio de poder demostrar, ¿no? Que tú mataste a alguien, ha sido en defensa propia o ha sido porque tal vez ellos han atacado. Eso ya va a ser un poquito más difícil de demostrar, ¿no? Entonces, básicamente con esto ya estaríamos abriendo un conflicto que no va a terminar tan fácil, ¿no? Realmente no va a terminar fácil. Una noticia que nos ha llegado en este sábado 17, eso hace unas horas atrás, en las cuales podemos ver que ya los militares tienen esa garantía, ese respaldo, ese documento, ese decreto supremo que garantiza su accionar sin poder después ser directamente afectados en un juicio. Bueno, esto fue Video X. Lo estaremos viendo hasta una nueva próxima oportunidad. Bye.